Okay, thank you. Bienvenidos a todos a nuestro ecomunionbiblica.com. Ecomunionbiblica.com es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente a partir de la Biblia utilizando el método bíblico de comparar las escrituras con las escrituras para llegar a la verdad. Te invitamos a visitar nuestra página web en ecomunionbiblica.com, donde encontrarás cientos de horas de estudios. Puedes escribirnos a info@apacienta.com o visita nuestro canal de YouTube. Y ahora es hora de dar la bienvenida a nuestro panel de dos personas y comenzar nuestra transmisión en directo del programa La Biblia Exaltada. Tenemos hoy al señor Gabriel Quispetelao y al señor Eddie Ramos. Yo soy su anfitrión Salvador Diego y hoy buscamos las respuestas de la Biblia a varios temas en los que la Biblia tiene la última palabra en el asunto. Este, Así que bienvenidos de nuevo a nuestros oyentes en el radio en España y a los que nos están viendo en Zoom, en YouTube y otras plataformas. A todos estamos empezando el año, así que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La discusión de hoy es siempre habrá otro año más en lugar de que el anterior, el último vendrá. Una vez más, siempre habrá otro año en contra de que va a llegar el último. Puedes unirte a nosotros en directo en línea a www.ecomunionbiblica.com y tenemos nuestra transmisión en radio. Vamos a atender las llamadas en algún momento alrededor de la media hora en nuestro programa. Nuestro número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Vas a pulsar la estrella 9 para entrar en la cola y recibirás un botón de emergente para desactivar el silencio o la estrella 6. Nos gustaría escuchar vuestras preguntas y comentarios sobre el tema y este es un programa más o menos de una hora. Ah, Así que vamos directo a la transmisión en directo. Una vez más, este es su programa de una hora con media, y le pedimos que si llamó alguna vez, bueno, necesitamos llamandas, así que llamen por favor. Así una vez Mm. más, el tema de hoy siempre habrá un año más llegará el último año. Y empezamos con ustedes, señor Eddie. Gracias, Salvador, y bienvenidos a todos. A mí me gustaría ofrecer el primer pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a leerlo, vamos a leer los primeros 8 versículos. Y aquí Dios nos enseña que, bueno, no solamente aquí, pero esto es uno de los pasajes donde Dios estableció que para todo debajo su creación, Dios estableció un tiempo para todo. Y al leer la Biblia, entendemos que esto incluye el tiempo del fin. Entonces, comencemos con el versículo 1. Para todas estas cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, en todo lo que leemos aquí, Dios sigue estableciendo la misma verdad, que para todo Dios ha establecido que haya un tiempo. Y desde el principio de la Biblia o desde el principio del mundo, Dios registra en la Biblia, Génesis 1:1, por ejemplo, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿El principio de qué? Bueno, el principio de tiempo, el principio del mundo, el principio de todo. Y en todo lo que hay principio, la Biblia establece, como que acabamos de leer aquí, también hay un tiempo de su fin. Ah, por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30.
Ahí leemos sobre el juicio de Dios. Ah, dice, empero Dios, habiendo disimulado a los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios estableció el principio del mundo y también estableció el fin del mundo que concluye con el juicio de Dios sobre el mundo entero. Aquí se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. En consonancia con lo que decía Eddie, yo quisiera compartir en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro 4:7, que recuerdo es uno de los versículos que hace algunos años, cuando estudiábamos el tema del final de los tiempos, uno fue encontrando versículos como este y bueno, haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Primera de Pedro 4:7 dice así, un versículo pequeño, pero con mucha verdad, dice así, Primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Eh, es un hecho establecido por Dios que hay un fin. Bueno, mm, eso lo creemos y lo confesamos. Las personas que por la gracia del Señor hemos llegado a confiar en la palabra de Dios, la Biblia, y estamos ahí esperando y viendo los caminos del Señor, ¿verdad? Eh, Normalmente la gente, las personas en el mundo no suelen poner mucha atención porque, bueno, tampoco en el hecho de la muerte, ellos cuando uno trata de abordar en conversaciones el hecho del fin de la vida, la muerte, ellos tratan de evitar esas conversaciones porque, bueno, no quieren pensar en eso porque, bueno, eh, los confrontaría la verdad de la Biblia. Entonces, y también yo creo que hoy en día muchas personas cuando sienten alguna curiosidad, algún interés por aprender, están consultando lo que es el en Google, o la IA ciertamente ofrece información. Y entonces yo estaba leyendo a modo de curiosear, le hice una pregunta ahí al Google, a la IA que tiene ahí en sistema. En algún momento habrá un final para este mundo, entonces basada en toda la información, también citando la información científica, dice que efectivamente hay un final físico para este mundo, aunque ellos hablan bueno, este final vendrá, no sé, de 1.000 millones de años aquí a futuro, entonces el mundo puede quedarse tranquilo, no, no hay un final inmediato o próximo, digamos, cercano, pero eso es lo que piensa el mundo científico y bueno, la gente del mundo más o menos tiene esa idea. Entonces, muchas personas directamente no se entran a pensar eso y viven simplemente su vida y bueno, llega la muerte y bueno, la gente del mundo piensa que la muerte es, bueno, es como las plantas nacen, crecen y mueren, es así el hombre dicen, pero sabemos que la muerte, el fin de la vida para el hombre es por el pecado, por el castigo que Dios trajo sobre el pecado del hombre. Por eso vino la muerte. Entonces dice aquí, para repetir más, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces está acercándose. Entonces nosotros que hemos llegado a aprender el calendario de la Biblia y toda esa información, sabemos que estamos muy cerca y y estamos hablando también basado en toda la evidencia que hemos encontrado en la Biblia,
del año 2033, ¿verdad? Como el punto final para este mundo. Si bien el día del juicio, el juicio de Dios ya comenzó hace algunos años atrás, en este mundo exactamente en el año 2011, el 21 de mayo, y bueno, por eso todas las cosas en el mundo están de mal en peor, ¿verdad? Cayendo cada día más profundo. Y acá se exhorta, obviamente, a los elegidos, a los creyentes, después de la oración, más el fin de todas las cosas, se acerca, dice, exhorta el Señor, sed pues templados, templados y velad en oración, o sobrios en otras palabras, no como una persona ahí físicamente alcoholizado y borracho y que no tiene ninguna noción de lo que está pasando alrededor y si viene un peligro, vino el peligro y bueno, pero bueno, es una exhortación para los creyentes, para las personas que confían en la palabra del Señor y bueno, eh, es una verdad establecida que el fin viene y vendrá, nada más. Sí. Si puedo ofrecer un Este, versículo. Oh, sí. adelante, señores. No, quería ofrecer un versículo solamente para soportar eso, a lo que dijo Gabriel al final de su respuesta. En Proverbios capítulo 23, versículo 17 y 18, am, me gustaría leerlo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Entonces, si ciertamente hay fin, ¿cuál es la esperanza del Hijo de Dios? Cuando Dios destruya todo lo que ha creado, la esperanza del Hijo de Dios siempre es la vida eterna. Ah, entonces, aquí Dios nos sigue asegurando que todo lo que Dios creó va a venir a su fin. Ciertamente hay un fin, pero no para los hijos de Dios. Correcto, sin duda, cuando llega el final de un año y vamos a comenzar el nuevo, hay reflexión acerca de algún significado. Yo seguro que Dios ha puesto esas cosas en nuestro corazón de todos los seres humanos que Él nos ha creado. Pero quería compartir, agregar a lo que dijo el señor Eddie cuando compartió Eclesiastés capítulo 3. Algo que va muy bien con ello es Eclesiastés capítulo 8 y nos dice en Eclesiastés capítulo 8, voy a empezar en el principio para agarrar el contexto, dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y mudaráse la tosquedad de su semblante. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte delante de él, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Esto vi también que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, mas los que partieron del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto también es vanidad, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos llenos para hacer mal. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea delitado el castigo, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien los que temieren ante su presencia. Yo creo que voy a parar ahí porque es demasiada información, pero
Sin duda, creo que un pasaje muy importante allí, uno de los que hay que recalcar es en versículo 5 cuando dice, este, el corazón, el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Y claro, el significado espiritual de ello es muy importante. Claro que voy a dejar al señor Eddie que lo explique para nosotros si es tan amable. Y también versículo creo es 11, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos llenos para hacer el mal. Si quisiera ampliar un poquito en ello, señor Eddy, se lo agradecería, gracias. Sí, ambos versículos, el 5 y el 11, van juntos, porque entendemos que en la Biblia Dios nunca trajo un juicio am, sobre la tierra sin primero decírselo a su gente. Por ejemplo, podemos pensar en el juicio del diluvio. Dios trajo ese juicio sobre el mundo entero, pero primero se lo advirtió a Noé y Noé lo predicó, pero nadie le creó. Y cuando Dios trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios se lo dijo a Abraham. Entonces, Dios aquí nos está enseñando, y ese versículo lo confirma, que el corazón del sabio, tiempo y juicio conocerá. Entonces, eso lo entendemos, no porque Dios no lo dice de misma manera como se lo dijo a Noé o a Abraham de forma con voz alta, pero lo dice por su palabra. Entonces, el tiempo del fin o el tiempo del juicio de Dios lo podemos entender en el tiempo del fin porque Dios nos ha ah, abierto las escrituras, Dios ha abierto el entendimiento para que todos los hijos verdaderos de Dios entiendan el tiempo del juicio de Dios. Y eso es lo que es lo que vinimos a entender. Y vinimos a entender que esto era un juicio espiritual, que mayo 21 de 2011 comenzó el juicio sobre el mundo entero y que ese juicio es el juicio de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entra el versículo 11, porque esto es un juicio que no se puede ver. No como todos los juicios que pasó en la Biblia, que fueron juicios visibles y físicos, pero esos juicios eran para mostrar algo espiritual, una enseñanza espiritual. Entonces, cuando vino el juicio en nuestro día, Dios nos está enseñando que este juicio es un juicio espiritual. Y la Biblia sí habla de juicios espirituales, pero primero, déjeme leerlo de nuevo, versículo 11, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Entonces, porque nadie puede ver este juicio, para ellos no hay juicio, para ellos todo está como normal. Pero la Biblia nos asegura que el juicio de Dios está sobre el mundo ahora. Y la razón que lo proclamamos como una verdad ah, con certidumbre es porque andamos por fe. Y la fe eh, es la evidencia de lo que no se puede ver. Pero entonces nuestra evidencia viene de lo que la palabra de Dios dice. Un ejemplo de un juicio espiritual sería cuando Dios le dijo a Adán en el jardín, el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces nosotros miramos el texto entero y vemos que él comió, que Eva comió y que permanecieron vivos físicamente por cientos de años. Entonces Dios dijo específicamente que el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, entendemos que ellos sí murieron ese mismo día. Ellos murieron en su alma. Es una muerte que no se sintió, es una muerte que no se ve, pero es un juicio espiritual, es un juicio ah, ah, de certidumbre que Dios declaró que sucediera. Dios no dijo en ese instante, Él no les dijo cómo iban a morir, pero les dijo que iban a morir el día que comieran. Entonces ahí entendemos el primer ejemplo de que Dios nos muestra el hecho de un juicio espiritual. Y cuando lo aplicamos al juicio en que estamos viviendo hoy,
entendemos que es un juicio igualmente espiritual. Rápidamente, me gustaría usar este momento para recordarles que a todos nuestros oyentes en el radio en España, para que llamen, el número a llamar es el 888-969-9883, es el 88-969-9883. Nos encantaría escuchar de usted y saber cuál es su posición en el tema del que estamos hablando. Sería muy bien que se quedaran en el tema, por favor, y si hay una progresión pueden opinar en ello. Gabriel, si desea continuar, gracias. Sí, mientras Eddie mencionaba algunas cosas, estaba recordando que en el Nuevo Testamento existe un pasaje que usa cómo las personas, cuando hablamos de, por ejemplo, ahora mismo nos pueden estar escuchando y diciendo, ¿cómo? Si el mundo ha permanecido bueno, ellos toman lo que es la edad del mundo y toman, bueno, el mundo ha existido por millones de años y ellos dicen, no creo que en algún momento este mundo eh, llegue a su fin, o quizá en un futuro lejano, pero durante mis días, no creo, piensan así, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice en 2 de Pedro 3 verso, verso 3 adelante, podemos leer, dice así. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, eh, todo está normal, no creo que haya algún cambio. Bueno, es lo que pueden llegar a pensar, ¿verdad? La gran mayoría de las personas de este mundo. Pero, y también está como eh, hacen ellos afirmación o preguntas burladoras, ¿verdad? Es cuando nos escuchan, pero es nuestro deber de compartir esta información, y entre las personas que lleguen a escuchar están las personas, o la gente de Dios o los elegidos del Señor que sí le prestarán atención. Y bueno, quiero aclarar algo aquí. Estamos hablando acá estamos hablando de que habrá un último año, pero no estamos haciendo como con la intención de advertir a nadie, porque el día del juicio comenzó el 21 de mayo, ya la advertencia terminó ahí. Si hablamos del año, si mencionamos el año 2033, es como es el final esperado que los creyentes esperamos, porque esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, esta información, para los elegidos es de consuelo, de ánimo. Entonces, y para las personas del mundo no es para advertirles para que se arrepientan ni mucho menos busquen al Señor, porque ya no es tiempo de buscar al Señor, porque estamos en el día del juicio. Entonces, para repetir este versículo, la parte que dice, las personas siempre dicen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así es el pensamiento en general de las personas, ¿verdad? Sí, sí, en el libro de Segundo Pedro, también Dios vincula el día del diluvio, de que hablamos ah, am, sobre el juicio de Dios, y Dios nos recuerda de ese día y nos explica que el día, de nuestro tiempo, es semejante a los días del diluvio. Por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3 versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, este pasaje directamente explica o habla sobre
la idea que el hombre, hasta el hombre que declara que sí, Cristo va a venir un día, pero verdaderamente no lo creen, verdaderamente piensan que no va a pasar durante su vida. Um, pero la Biblia, ellos son como aquellos que se burlan, que dicen que todo es lo mismo desde el principio. Ah, entonces, el versículo 5 sigue diciendo, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, esto está hablando del tiempo de Noé, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, eso es la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, aquí Dios nos está asegurando que la misma palabra que trajo el juicio en el día de Noé es la misma palabra que va a traer el juicio, o que ya trajo el juicio en nuestro día. Y esto nos asegura que todo lo que entendemos y de todo lo que declaramos sobre el juicio de Dios de este día se relaciona o se centra en la palabra de Dios y no en lo que vemos en las noticias. Ya, gracias por eso, señor Eddy. Muy buena explicación. A los que nos están escuchando en la radio, el número de llamar es el 888-969-9883. Déjenos saber cuál es su postura en esta plática. Señor Eddy, hay un comentario dice Mateo 24-22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si fuera tan amable de explicar ese pasaje, por favor, yo creo que es uno muy importante, gracias. Será Mateo 24-22. Sí. Ok. Sí, el contexto de Mateo 24 está hablando de la pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo. Vamos a leerlo en el versículo 1. Vamos, versículo 3. Y sentándose en el monte de Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta palabra del mundo se puede entender como el fin del siglo. Y entonces ahora Cristo les va a comenzar a explicar todo lo que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Entonces, el versículo 22, que está hablando de la gran tribulación, nos dice, um, déjeme leerlo otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, entonces, ¿qué día está hablando? Días de la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces, la gran tribulación comenzó con un periodo de tiempo en donde casi nadie en el mundo entero estaba siendo salvo. Ah, entonces, este tiempo era un tiempo de am, silencio. La Biblia lo describe como un tiempo de silencio en el libro de Apocalipsis. Déjeme leerlo aquí. Es Apocalipsis 8:1. Y dice, y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Ahora, este lenguaje es porque la gran tribulación se describe como un periodo, espiritualmente, como un periodo de una hora. La gran tribulación se describe, por ejemplo, hay un pasaje donde dice, en el contexto de la gran tribulación, donde dice que no te preocupes qué vas a decir en esa hora, porque se te va a dar dado lo que vas a decir. Entonces, la hora describe la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros decimos que hablamos del día y la hora, estamos hablando de la gran tribulación, la hora, y el día del juicio.
o nosotros podemos entenderlo como los dos juicios. Am, entonces Dios cortó el periodo de no salvación durante el comienzo de la Gran Tribulación de mayo 21, 1988, cuando comenzó, hasta el año 1994. Desde ese periodo, la Biblia nos asegura que no había casi nadie siendo salvo. Era un periodo de silencio. Y de silencio significa que la palabra de Dios no se estaba oyendo espiritualmente para salvar. Entonces, porque Dios todavía tenía que salvar a mucha gente más, a muchos de los elegidos, ese Entonces, periodo de la gran let him in. tribulación donde nadie se estaba haciendo salvo fue hecho corto. Entonces, eso es lo que dice en la segunda parte del versículo 22. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, Dios todavía tuvo que salvar una gran multitud de gente de todas partes del mundo. Entonces, Él cortó el periodo de no salvación de la gran tribulación a un periodo más corto. Entonces, la segunda parte de la gran tribulación es lo que nosotros entendemos como la lluvia tardía. Y ellos fueron salvos en gran multitud en la segunda parte de la gran tribulación. Gracias por eso, señor Eddie. Tenemos una mano levantada, ¿lo podemos agarrar? Sí, Muy bien. Adelante con su llamada. Ah, sí, Buen ¿cuál es su día, pregunta? amigos. Buenos Uh, días. saludos. buen día. I am an e-Bible listener in English, so I'm going to say this in Spanish. Para traducir las instrucciones de Zoom a español, diríamos, pueden cambiar sus ajustes de Zoom, cada uno, seleccionando configuración, subtítulos y traducciones. Y luego seleccionen mi idioma de habla, que es español, y manténganlo. Ahora vayan a mi traducción y seleccionen inglés. I hope that helps. I want to listen in English. ¿Lo puedes repetir, Santiago? ¿Puedes repetir esas instrucciones? Sí, sí, creo que nos ha dicho que Yeah, pueden cambiar, ajustar su configuración de Zoom. Cada uno de ustedes. Seleccionar configuración, subtítulos y traducciones si prefieren el término en inglés. Y luego seleccionen mi idioma de habla y lo mantienen, lo dejan así. Ahora vayan a mi traducción y selección inglés. That's all I have to say. I can't do any better. So may God bless you guys. Salvador, tu micrófono está apagado. Bye bye now. Hasta luego. Oh, Sí, Gary. gracias. Creo que la pregunta es un poco técnica. ¿Cómo vamos a ir a configurar esto al español para que pueda él traducirlo al inglés? Yo creo. Voy a necesitar ayuda con Carl ahorita que venga. Está bien, está bien. Este, Yo noté, para, hay unos cuantos otros comentarios. sí. Uno que de Mateo 13:34. Vamos a leerlo bien rápido. No, perdón, Mateo 24:7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Entonces,
esto todavía está en el contexto de Dios, Cristo explicando todo lo que sucederá en el tiempo del fin, específicamente en la gran tribulación. Pero lo que hay que entender, bien importante, es que cuando leemos la Biblia, muchos, y yo creo que hemos hablado de esto varias veces, muchos niegan el hecho que Cristo siempre habló con parábolas. Y eso es el versículo que mencioné anterior en Mateos 13:34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes y sin parábolas no les hablaba. Esto es im- muy importante, porque si negamos esta verdad, no solamente esta, pero vamos a ir a Marcos 4:2. En Marcos 4:2, Dios confirma lo que estamos diciendo. Um, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces podemos decir que la doctrina de Cristo, y Cristo es la palabra de Dios, o la doctrina de la palabra de Dios es doctrina de parábolas. Entonces, ¿por qué esto es importante entender? Porque cuando Cristo habló, específicamente vamos a ver en Mateo 24, no podemos tomar lo que Cristo dijo al pie de la letra. Es una parábola. Si lo tomamos al pie de la letra, vamos a llegar a un error. Entonces, vamos a leer Mateo 24 al pie de la letra y vamos a mirar a las noticias para confirmación de Mateo 24. O vamos a mirar a los gobiernos para confirmación de Mateo 24. Y eso no se debe de hacer. Mateo 24, tal como todos los pasajes de la Biblia, se tiene que entender solamente por estudiando la Biblia. La Biblia define la Biblia explica la Biblia y las noticias no explican o definen lo que entendemos en la Biblia. Entonces, cuando alguien lee un pasaje como Mateo 24:7, que nación se levantará contra nación, no está hablando de ah, un, ah, un país contra otro país. No, en la Biblia habla de dos naciones, la nación de los hijos de Dios y las naciones o la nación de aquellos que no son salvos. ¿Ok? La nación santa y la nación impía. Ah, no es país, vamos a decir, Norteamérica contra Sudamérica o Rusia contra otro país. No, eso no es la nación de que Cristo está hablando. Pero porque la gente niegan el hecho que Dios habló, no habló sin parábolas, ellos leen esto con mente natural y dicen, no, estas cosas todavía no han pasado. O todavía falta pasar mucho de lo que dice aquí. Y eso está muy incorrecto. Otro pasaje que ofrecen es en Lucas 21:11, el mismo comentador. Miren, vamos a mirar a ese pasaje. Lucas 21:11. ¿Lo puedes leer, Gabriel? 11. Sí, claro. Dice así Lucas 21, verso 11. Y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Sí, aquí habla de terremotos, aquí habla de hambres, aquí habla de muchas cosas que nosotros podemos identificar físicamente. Entonces, la tendencia de la mente natural es entender esto naturalmente. Es de negar y también negar lo que Cristo nos dijo, que la doctrina de la palabra de Dios o la doctrina de Cristo es una doctrina de parábolas. Pero ahora, si dejamos la palabra de Dios que explique la palabra de Dios, entendemos que la hambre de que habla no es una hambre de comida física. Eso lo leemos en el libro de Amos, capítulo 8, versículo 11. Vamos a leerlo ahí. Ahí dice, he aquí,
Vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre en la tierra. Ahora lo explica. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y si hay un hambre de oír, o si no hay el oír de la palabra de Dios, entonces no hay salvación. Muy bien Vamos a dicho, mirar señor Eddie. también, perdón, No, disculpe, siga adelante. Pensé que había terminado. uno más. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 26, para entender lo que Dios quiere decir con el terremoto. Aquí Y esa iba a ser mi leemos, próxima pregunta. sí, aquí leemos de Pablo y Silas, estaban encarcelados. Vamos a comenzar con el versículo 25. Nota que aquí dice más a medianoche. En la Biblia, la medianoche indica ah, el tiempo cuando el sol oscurece y la luna no da su resplandor. Eso está hablando como el tiempo de cuando Dios cierra la puerta a la salvación. Nosotros estamos explicando que cuando Dios cerró la puerta al mundo, la puerta de salvación, que inmediatamente eso ocurrió dos cosas a la misma vez. Dios acabó de salvar a todos los elegidos que faltaban y también cerró la puerta al resto del mundo. Entonces, este pasaje históricamente sucedió exactamente tal como lo vamos a leer, pero espiritualmente nos está explicando qué sucedió a la medianoche. Y Dios lo describe con un gran terremoto. Versículo 25. Más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto. Vamos, y mire específicamente lo que este terremoto hizo. No tumbó nada, ¿ok? Solamente hizo algo bien específico, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. Este gran terremoto soltó a los prisioneros. Espiritualmente podemos ver exactamente lo que Dios nos está enseñando, que a la medianoche, al mismo tiempo que Dios cerró la puerta, Él terminó de salvar a todos sus elegidos. O podemos decir, Él abrió las puertas de la cárcel para todos los que fueron escogidos y eran prisioneros al pecado y fueron liberados. Todo eso sucedió al mismo tiempo en la medianoche. Qué interesante cómo es la palabra de Dios con las profundidades que tiene. De cierta manera parece que el último año ya llegó espiritualmente. Alguien ofreció Primera de Corintios 2, versículo 10 al 11, señor Edien, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De último, versículo 13, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y antes que conteste, señor Eddie, me gustaría recordarle a los que nos escuchan en la radio que el número a llamar es el 888-969-9883. Es 888-969-9883. Llámenos, por favor, a ver cuál es su perspectiva y adelante, señor Eddie. Gracias. Entonces, este pasaje nos explica específicamente cómo Dios nos dio la Biblia, cómo los profetas que escribieron la Biblia también hablaron todo lo que fueron dados. Fueron dados palabras espirituales. Y entonces nosotros entendemos las palabras de Dios por estudiándolo, escudriñándolo espiritualmente, acomodando lo espiritual con lo espiritual.
no lo literal con lo literal. Hay una gran diferencia ahí. Y por eso, todo lo que estamos hablando ahora, versículo 14, lo concluye. Dice, mas el hombre animal, eso es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar, no históricamente, no literalmente, pero espiritualmente. Versículo 15. Pero el espiritual, esto es el hombre salvo, el hombre que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces, cuando yo acabo de decir que la Biblia misma explica qué Cristo significa cuando dice nación contra nación, la mente natural del hombre animal dice, no, eso tiene que ser un país, porque yo sé que es una nación. Yo puedo mirar en el diccionario y yo entiendo que es una nación, pero la Biblia es su propio diccionario. Y aunque la Biblia sí habla de naciones como países literales, tenemos que entender que la palabra de Dios es un libro espiritual, que Dios escribió ah, cuentas históricas para enseñarnos verdades espirituales. Entonces, es, como acabamos de decir, que la palabra de Dios está escrito como doctrina de parábolas. ¿Algo que quiera agregar a ello, Gabriel? Bueno, Gabriel, tu micrófono parece que está apagado. Oh, perdón, yo lo silencio para por ahí, por unos ruiditos externos, disculpen. Decía, mientras Eddie hablaba, mencionaba algunos aspectos del plan de salvación. Por ejemplo, en Isaías 61, verso 3 adelante, 61, verso 1 adelante, menciona con un lenguaje muy particular como el año agradable del Señor, y sabemos que fue el periodo del día de la salvación, y también inmediatamente después de eso menciona el día de la venganza, que sería el periodo del día del juicio, pero lo vamos a leer y bueno, para poder verlo. Isaías 61. Eh, si bien es una profecía, comúnmente los teólogos explican que es una profecía que se aplica eh, al Señor, sí, pero el Señor cuando ya se fue para los cielos después de, de cumplir su misión como Mesías, ha dejado a sus enviados y fueron sus enviados quienes continuaron con esa labor, ¿verdad? De proclamar ese año agradable y también después de ese tiempo a proclamar el día de la venganza. Vamos a leer, dice así, Isaías 61, verso 1 adelante. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y mientras Eddie mencionaba del terremoto y la cárcel, y rápidamente se me vino esta escritura, y bueno, cómo Ujú. se ata maravillosamente las escrituras unos con otros. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y continúa. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y después dice, y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
Si bien el Señor cumplió con esa declaración, podríamos decir, literalmente, porque en un aspecto, pero sabemos que el significado profundo es siempre espiritual, pero bueno, podemos mencionar que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra durante el tiempo de su ministerio, Él sí hizo, por ejemplo, acá menciona, eh, podríamos mencionar de manera general los milagros que hizo, pero el Señor hizo eso para dejar una enseñanza espiritual profunda, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Pero después que el Señor termina sus días como el Mesías, el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, es el pueblo de su gente, su pueblo quienes continúan con esa tarea de seguir proclamando. Y así se continuó durante lo que fue durante toda la era de la iglesia, proclamando el año de la buena voluntad de Jehová, porque era el día de la salvación, y se llegó a un punto que es el día de la venganza del Dios nuestro, que sería el punto donde comenzó el día del juicio. Bueno, quería compartir esta escritura porque estamos hablando del año que siempre los años continuarán o llegará un último año donde todo tendrá su fin. Es muy interesante eh, poder compartir esto. Sí, y este pasaje también explica que la salvación, el plan de salvación entero de Dios desde el principio del mundo hasta el fin del mundo se describe como un periodo de un año, como usted dijo, Santiago, o Salvador. Am, entonces, aquí en el versículo 2, aquí noté que al mismo tiempo que Dios está, versículo 1, al mismo tiempo que Dios está publicando libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, nos acordamos de lo que leemos en el libro de Hechos. ah, Inmediatamente después de eso, habla del día de la venganza del Dios nuestro. Ok, entonces eso mismo concuerda con lo que acabamos de decir, que al mismo tiempo que Dios acabó de salvar o de liberar todos sus presos, todos sus elegidos, es el mismo tiempo que Dios trajo el juicio o la venganza sobre el mundo entero y cerró la puerta. Bien dicho, señor Eddie. Para continuar con eso y agregar, quisiera ofrecer Mateo 13, una parábola que nos dice aquí el Señor, empezando el versículo, vamos a empezar en versículo 46, no, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que echada en la mar coge de toda suerte de peces, a la cual estando llena la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden, sí, Señor. No sé si quiera agregar a ello, señor Eddie, que simple y sencillamente está hablando de este día en el que estamos viviendo, cómo llegamos a ese último año. Sí. Y otra vez, esto es también un buen ejemplo, que aquí no dice que Cristo está hablando en parábolas, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que es una parábola. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo es doctrina de parábolas. Entonces, esto muestra, esto es un lugar que muestra que la Biblia no tiene que decir, ok, ahora voy a hablar en parábola para que sea una parábola. No entendemos que cada vez que leemos la palabra de Dios estamos leyéndolo en forma de parábola. Entonces aquí Dios vincula el reino de Dios como una red que fue hecha en el mar y agarró peces de todo tipo. ¿Y los peces qué representan? Bueno, alguien podría decir, bueno, un pez es un pez, tal como una nación es un país, ¿verdad? Todo es literal, todo es al pie de la letra. No, acuérdate cuando Dios habló a los discípulos por primera vez, les dijo, sígueme y te haré pescadores de hombres. Entonces, el pez tipifica a los hombres. Am, y entonces, aquí dice en versículo 28, la cual estando llena, ah, la sacaron
a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron afuera. Así será el fin del siglo. Serán los ángeles. Esta palabra ángeles siempre es mejor traducido como mensajero, porque el lector, la persona que lee la Biblia, ha sido enseñado que cada vez que lee la palabra ángeles, que tiene que pensar de un ser angelical espiritual. Pero esta palabra se usa también, esta palabra griega se usa para describir a seres humanos, a Cristo mismo, ah, y a los seres angelicales. Pero cuando lo traducimos como mensajeros, ahora tenemos que estudiar, ahora tenemos que comparar las escrituras para ver quién está en vista. Y aquí no son seres angelicales que están en vista. Esto está hablando de los hijos de Dios, los mensajeros. Así será el fin del siglo. Serán los mensajeros y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Así ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando los hijos de Dios predicaron que era el tiempo de salir de las iglesias, que esto Dios nos enseñó mediante su palabra, entonces eso era la manera en que estábamos separando de entre un pescado, del pescado bueno que salió, y de los pescados malos que no salieron. Entonces, los que no salieron fueron como aquellos que fueron sacados de la red y echados en el horno del fuego. Eso es decir, ellos fueron ah, juzgados por la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que cuando leemos algo así, siempre tenemos que tener en mente, ok, veo lo que Dios está diciendo, pero lo entiendo, si lo entiendo al pie de la letra, estoy entendiéndolo mal. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir Cristo con lo que acabo de leer? Entonces, déjeme buscar en la Biblia para entender, para dejar que la Biblia explique la Biblia. Y así Dios diseñó la palabra de Dios que sea estudiada y entendida. El problema es que la persona con la mente natural no puede hacerlo. Uno no quiere hacerlo, no puede hacerlo porque para él piensa que eso sería locura hacerlo. Porque técnicamente es como está insultando a la inteligencia del ser humano. Dios está diciendo una cosa, el ser humano dice, ok, yo lo entiendo tal como está escrito, entonces así mismito debe de ser entendido. Pero eso es el propósito de parábolas, es de esconder la verdad, no de ampliar la verdad. Qué buena explicación, señor Eddie. A todos los que nos escuchan en la radio, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos saber cuál es su postura en este tema. Sin duda, aquí en México encontramos a un señor que estaba queriendo utilizar esa analogía, señor, cuando se trata de Pedro, la roca que es este, la, la fundación del templo de Dios, que De la iglesia. las puertas del infierno no prevalecerán contra él y no había manera de convencerlo, señor Eddie, pero es eso, Dios le da gracia al humilde y resiste al orgulloso, lo explicó muy bien. Sí, y yo sé que salimos un poquito fuera del tema, Sí, pero técnicamente toda la Biblia es un tema. ya. Am, todo va junto uno con otro. Sí, me gustaría ofrecer otro versículo según el tema que estamos hablando, que específicamente Dios explica que sí habrá un día final. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 39. Dios varias veces describe o habla del día final. Dice, y es la voluntad del Padre que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero, o podemos decir en el último día. Am, También el versículo 40. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y lo resucitaré
en el día postrero o en el último día. Dios siempre nos da suficiente información para entender, para que no haya mal entendimiento, que todo lo que vemos sí, ciertamente va a venir a su fin. Va a haber un día final de todo lo que Dios ha hecho. Y ahora, cada día, técnicamente estamos viviendo más y más cerca al último día de la existencia del mundo. Entonces, eso lo podemos predicar al mundo, pero el mundo no lo quiere oír, no lo cree. Pero para mí es interesante que el mundo, los que no quieren nada que ver con la palabra de Dios, para ellos seguir viviendo o vivir para siempre es algo importante, aunque no lo digan, o aunque no quieran tener nada que ver con la Biblia. Y yo creo que ahí es donde viene la idea de la reencarnación. Yo he escuchado mucha gente hablar de eso, que oh, cuando yo muera, yo voy a regresar, yo quiero regresar como un árbol, o como un perro, o como mi animal favorito. Ah, y lo que ellos están haciendo es básicamente diciendo, yo quiero seguir existiendo. Yo no quiero tener un fin. Yo quiero básicamente tener vida eterna, pero en la forma de que ellos lo describen. Y reafirma, creo, en otro pasaje en la Biblia donde dice que sus casas, construyen sus casas, piensan que sus casas van a permanecer para siempre, se las dejan a sus hijos de alguna de esa manera, también. No sé si quieran agregar a ello. Sí, llaman a edificios por nombre de ellos o estatuas o algo para que su existencia permanezca de una forma u otra. Y eso es lo que el hombre desesperadamente quiere hacer, pero viniendo con unas ideas que no salen de la Biblia, que, como la reencarnación o cosas así, para poder vivir para siempre aparte de Cristo. Pero la Biblia nos explica que eso es imposible. ¿Algo que quiera agregar a ello, Gabriel? No, y si supiéramos que este será nuestro último año, ¿cómo viviríamos nuestras vidas? Una gran pregunta. Y en línea con eso, yo quiero compartir porque menciona una frase muy importante en la parábola del hombre rico en Lucas 12, verso 16. Porque en general la gente del mundo que tienen grandes riquezas no se preocupan mucho, ¿verdad? Por estas cosas de la muerte, aunque sí, porque en un sentido sí, pero eh, ellos piensan que con la riqueza que tienen, bueno, lo tienen todo arreglado, eh, como de alguna manera comprado, pero bueno, nadie tiene la seguridad del día de mañana, ¿verdad? Dice así en Lucas 12, verso 16 adelante. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Si Eddie quiere comentar, con gusto. Adelante, Sí, Eddie. eso es otra prueba de que el ser humano piensa que ellos están en control de su vida, que ellos pueden alargar sus días y confían en el dinero, confían en sus posesiones y muchas posesiones frecuentemente ah, los da ah, un falso entendimiento de su seguridad, de, ok, yo tengo mucho, voy a vivir por mucho tiempo entonces. Y Dios explica al fin de ah, ese pasaje que Dios en esa misma noche lo mató. Tomó su vida porque la vida de él fue dada por Dios.
Y el libro de Santiago habla de algo similar am, en Santiago capítulo 4, versículo 13. Ahí dice, he ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere, y si viviremos, haremos esto o aquello. Entonces, entendiendo esto, que la vida de cada ser humano está en las manos de Dios, que en cualquier instante Dios puede tomar la vida, tal como Dios puede traer una vida al mundo. Entonces, la persona ah, que piensa, bueno, yo puedo hacer mis planes para el futuro porque yo sé que voy a estar vivo en tal tiempo. Yo ya estoy haciendo mis planes para todo ese tiempo. Y en vez de entender, no, yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Entonces, entendiendo eso, debo de decir, si Dios permite, si Dios permite, voy a hacer esto. Si Dios permite, voy a hacer eso mañana. Ah, porque así entendemos quién está en control de todo. Así es, a todos los que nos oyen en la radio, el número a llamar es el 888-969-9883, para que sepa, para que nos compartan cuál es su posición en este tema. Y eso, para los que no conocen a Dios, Señor, en la otra mano, para los hijos de Dios, el mandamiento en estos últimos días, el Señor, así que vamos a Colosenses capítulo 4 y nos dice lo que debemos estar haciendo. Los que sí sabemos en los tiempos en los que estamos viviendo, dice, vamos a ver, empezando quizá en versículo 3, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Yo creo que ahí voy a parar porque sin duda es demasiada información. Quizá quiera ampliar un poquito en ello, señor Eddie. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Hoy sí que nos queda muy poco tiempo de aquí al 2033 para, sinceramente, para los que sabemos en los días en los que estamos viviendo. 7 años se van rapidísimo, rapidísimo, y tenemos una obra muy grande de alimentar esas ovejas, y ese mismo mensaje también lleva el doble filo que juzgue, señor Eddy. Si quisiera comentar en ello, por favor, gracias. Sí, redimiendo el tiempo, este pasaje es un comentario para Efesios capítulo 5. Voy a leerlo, porque en el capítulo 5, comenzando con el versículo 15, ah, Dios está hablando a aquellos que antes vivían como viven los del mundo, en sus pecados, sin pensando o sin darles ningún tipo de pensamiento en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, siempre estaban satisfechando lo que la carne deseaba. Pero cuando ya fueron salvos, ahora todo esa pérdida de tiempo, ese tiempo ahora que había que redimirlo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vamos a comenzar como el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, y tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará a Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Entonces, redimiendo el tiempo, otra vez tiene que ver con usando nuestro tiempo, ya que somos hijos de Dios, lo más que se pueda para la voluntad de Dios, para cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y esto lo hacemos por programas como lo que estamos haciendo ahora. Aquí estamos tomando nuestro tiempo para predicar la palabra de Dios,
Aquí nadie se le paga para ser nadie, todos aquí somos voluntarios. Entonces, es lo que estamos haciendo ah, para cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer, para redimir el tiempo porque los días son malos. Qué buena explicación, sin duda. Es muy importante saber en dónde estamos parados. Disculpe, Gabriel, si quería agregar a eso. No, solo a recordar que tenemos una tarea y una misión que realizar, que es en este tiempo, porque hace un rato leímos en Isaías 61 que habla del día de la venganza. eh, Ciertamente los juicios de Dios se ejecutan a través de la palabra del Señor, pero esa palabra del Señor tiene que ser proclamada y son los mensajeros quienes la proclaman y es de esa manera que ese día de venganza se lleva a cabo, ¿verdad? Porque esto también esta verdad lo hemos aprendido en este último tiempo, algo que anteriormente durante la era de la iglesia no se conocía muy bien o no se sabía cómo iba a ser porque era algo futuro en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora que hemos llegado al final de los tiempos, comprendemos que ese día de venganza de Jehová o del Señor es llevado a cabo a través de sus mensajeros en el mundo. Hay, no lo voy a citar, pero bueno, puedo parafrasear. El Nuevo Testamento está en Corintios, no recuerdo bien, pero que dice que son eh, el pueblo del Señor que van a juzgar al mundo, y también en un salmo que los que ejecutan el juicio escrito son los elegidos. Obviamente no andamos señalando con el dedo a nadie, sino simplemente proclamando las escrituras, lo que hemos aprendido, y es esa verdad la que está juzgando al mundo o juzga al hombre y a todos en general. Sí. Adelante, Me señor. gustaría, si puedo, antes del fin del programa, responder a am, con un comentario más. Aquí dice, am, no, estaban hablando de lo que yo dije antes, de que Cristo no habló sin parábolas y que todo lo que Cristo dijo, que su doctrina era de parábolas. Entonces, alguien comentó que cuando, en Mateo 24, que cuando los discípulos vinieron a Cristo en privado, que Cristo no les hablaba por parábolas, porque cuando hablaba a sus discípulos, quizás él está diciendo que Cristo les habló claramente. Pero me gustaría, bueno, ofrecerle una pregunta, si le gustaría ofrecer un versículo nada más, donde Cristo les explica o le dice que a ellos no les hablaba en parábolas. Pero cuando leemos todos los evangelios, vemos que Cristo siempre habló por parábolas, especialmente cuando estaban al frente de sus discípulos. Pero hay un texto específicamente en Marcos 4:34 que declara, y sin parábola no les hablaba, más a sus discípulos en particular declaraba todo. Entonces, lo que esto está diciendo, no que a los discípulos les hablaba sin parábolas, eso no es lo que dice. Dice que Cristo les hablaba a todos por parábolas, pero cuando estaba con sus discípulos, Cristo les explicaba sus parábolas. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces, aquí nos está enseñando que la misma palabra de Dios que nos habla por parábolas es la misma palabra de Dios que nos explica las parábolas. Y por eso, 1 Corintios capítulo 2 nos explica que tenemos que escudriñar o acomodar lo espiritual con lo espiritual para entender la doctrina. Y eso es la única manera que podemos entender. Hasta cuando Cristo explicó algo que parecía claramente, por ejemplo, cuando Cristo dijo, Lázaro duerme, yo voy a ir para despertarlo. Y los discípulos le entendieron literalmente, ¿verdad? Porque quizás estaban en privado. Y Cristo les corrigió y les dijo claramente, Lázaro está muerto.
Entonces les explicó la palabra de Dios que les habló por parábolas, les explicó la parábola. Y lo más interesante que es, aunque lo explicó claramente, la palabra de Dios todavía es parábola, aún la explicación, porque cuando Dios dijo que Lázaro estaba muerto, la muerte de Lázaro tipificaba la muerte espiritual del ser humano. Y cuando Dios lo resucitó históricamente, literalmente, eso tipificaba la salvación, que es la resurrección del hombre muerto. Entonces, para dar un ejemplo, y hay muchos, podemos ir a Mateo 16:6 para probar la idea que cuando Cristo estaba con sus discípulos no les hablaba con parábolas. La Biblia no confirma eso. La Biblia lo contradice. Mateo 16:6. Cristo estaba con sus discípulos y en versículo 6 Cristo les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cristo no dijo, mira, te estoy hablando por parábola, ahora pon atención. No, él solamente le dijo. Entonces, la mente natural de los discípulos ah, le, le causó para que ellos entendieran eso por ellos mismos, por su propia mente natural. Versículo 7 dices, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, ¿ok? Ellos estaban tratando de entenderlo por su propio entendimiento. Y la levadura, de forma de entendimiento natural, tiene todo que ver con el pan. Por eso ellos concluyeron lo mismo. Ah, y dijeron, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Claro, es lógico. Cristo no le dijo que estaba hablando por parábola, él solamente dijo que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos. Y versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomáis? ¿Cómo es que no entendéis que no por pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero ¿quién se lo explicó? Aquí no vemos que Cristo se lo explicó. Pero cuando entendemos que la Biblia sí explica la Biblia, entonces podemos entender que la levadura representa la falsa doctrina. Y entonces podemos tomar ese entendimiento y llevarlo al Antiguo Testamento cuando Dios le mandó al pueblo de Israel en el día del Éxodo, cuando salieron de la tierra de Israel, que hagan su pan sin levadura. Y cuando leemos esa cuenta históricamente, pensamos naturalmente, oh, es porque estaban con prisa y la levadura toma tiempo para hacer lo que tiene que hacer con el pan. No, es porque el pan sin levadura tipifica la palabra de Dios sin falsa doctrina, la palabra pura de Dios. Por eso no se permitió con levadura. Qué buena explicación, señor. Y sin duda, ojalá y edifique a sus ovejas este programa, que es una bendición que tengamos, maestros que puedan explicarnos estas cosas. Creo que también fue el señor Chris McCann que nos dijo, por eso es que no, no estamos tratando de, hoy sí que ¿cómo se dice?, de complacer a nadie, sino que simplemente estamos llevando el mensaje porque ya no, la puerta está cerrada, no hay más salvación, estamos ya en los últimos días, pero qué buena explicación, de todas maneras, sin duda. Yo creo que nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría tomar este momento para recordarles a todos que siempre que tengamos este programa, el número a llamar es el 888-969-9883. Y
ofrecer, si es posible, Romanos 12, que es lo que deberíamos estar haciendo todos en estos días, a todos los hermanos, exhortarlos a que, así como lo dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y voy a parar ahí porque el capítulo entero está demasiado, pero voy a parar ahí. Es solo para exhortar a los hermanos a que escudriñen las escrituras y todo lo que digamos aquí, sea repasado y escudriñado en las escrituras como buenos bereans y mirar a ver si todo lo que se dice es fiel y en realidad tenemos que ser corregidos, que sea corregido por Dios, por lo que dice Dios, por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. ¿Algo que quieran agregar a alguien antes de que cerremos? Sí, y no solamente escudriñando las escrituras, porque todos los que estudian la Biblia dicen que escudriñan la Biblia. Y dicen, oh, yo estudié la Biblia por 30 años, por 35 años o más. Pero la importancia no es cuánto tiempo han escudriñado la Biblia. La importancia es el principio que leemos en 1 Juan 5:8, que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Esto está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan en uno. Entonces, la palabra de Dios enteramente nos vino por el Padre, nos vino por el Hijo y nos vino por el Espíritu Santo. Y toda parte de la Biblia, todo lo que nosotros declaramos como verdad, tiene que estar de acuerdo con lo que declaramos o tiene que estar de acuerdo con la Biblia entera. Entonces, si hacemos una declaración como la acabamos de hablar, que cuando Cristo estaba solo con sus discípulos, que no les habló por parábolas, la Biblia nos contradice con pasajes como acabamos de leer, guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Entendemos que esa conclusión o esa doctrina que estamos proclamando es incorrecto y tenemos que hacer corrección. Y eso requiere humildad. Eso requiere el Espíritu de Dios dentro de nosotros para poder humillarnos y hacerlo. Y eso es la idea de este programa, que nosotros siempre estamos mirando los comentarios y mirando si alguien va a ofrecer algo de la palabra de Dios que podamos utilizar en el programa y a ver si nos ayuda a nosotros para corregir quizás algo que estamos haciendo o diciendo mal, pero si no, es nuestro deber que tenemos que mostrar que lo que están diciendo es mal y las escrituras lo confirman que están mal. Señor Eddie, hay un comentario muy rápido no sé si quiera agregar a ello, creo que está en inglés, no sé si quiera responder a ello. ¿Cuál dice? ¿Cuál comentario es? My mother always says that you guys are just learning now, that we for 1,000 years. uh, ¿Me lo puede traducir? No lo veo. Seguro. Dice, sería, mi madre siempre dice que tú estás siempre aprendiendo y que por 1,000 años, luego dice Ethiopian Orthodox, algo así entre paréntesis. Bueno, sí, siempre estamos aprendiendo. Eso es la idea de este programa. Aquí estamos proclamando verdades que vemos en la palabra de Dios y apoyamos a la gente que están escuchando, cualquiera que sea, que nos ofrezcan escrituras. Si estamos diciendo algo que ellos piensan que está malo, bueno, ofrezcan las escrituras y aquí mismito, enfrente de todos, estamos escudriñando esas escrituras para ver si toda la Biblia, como dice 1 Juan 5:8, si toda la Biblia está de acuerdo, toda la Biblia tiene que estar de acuerdo en todo lo que estamos proclamando. Y esto es algo que nosotros diariamente estamos aprendiendo.
estamos haciendo corrección donde es necesario y estamos declarando cada vez que hacemos una corrección, no tenemos ningún problema en declarándolo y diciendo, "Oh, mira, en esto lo decimos mal, alguien ofreció tal escritura y me gustaría ofrecer esta corrección públicamente para agradecer a la persona que nos dio esa escritura". Le agradecemos por su comentario. Me gustaría pasar, por favor, a la canción del señor Oswaldo, si es posible. ¿Alguien que quiera agregar algo antes de que pasemos a la canción? Solo mencionar el versículo al que hice referencia que no lo recordaba. Está en 1 Corintios 6, que habla de los santos que están juzgando actualmente al mundo, ¿eh? No es algo que estamos inventando, está en la Escritura. Dice así, 1 Corintios 6, verso 2: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y eso es lo que se está llevando a cabo actualmente en el mundo. Sí. Muy bien, gracias. Me gustaría agradecerles a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Sin duda es un honor y una bendición el estar en este programa como este. Me gustaría pasar con el señor Oswaldo, si es posible, Oswaldo Coello, si nos quisiera deleitar, por favor, con una este, escritura hecha canción para deleitarnos con ella, por favor. Hola, buenas tardes y gracias Salvador y Eddie y Gabriel por el estudio y por la tema y gracias a Dios por las escrituras. Am, y saludo a todos también. Voy a oprimir el share button. Oh, perdón. Necesito que puedo oprimir el share button para que yo pueda enseñar la letra Ah, ah, del can himno, you por make him a favor. co-host, Oswaldo, so we can share? Yes. Sí, señor Osvaldo, ya va a arreglar eso en un segundito. Muy bien, Tengo gracias. al mejor técnico aquí junto a mí. Sí, está bien. Okay. Yo creo que sería posible que lo haga ahora. Déme tratar. Ok, sí, muy bien. Ok, ok. Entonces, el himno que yo voy a cantar es Solo un paseo más cercano contigo. Por favor, avísame si pueden ver la letra. Sí, Sí, ok, Sí. chévere. Ok, y si puedo pedir que Gabriel, señor Gabriel, háganos una oración. Claro. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Estamos a punto de culminar nuestra programación. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos ayudes y nos capacites para seguir compartiendo las verdades profundas de tu palabra, Señor, las escrituras, con este mundo, Señor, en el cual tú nos has dejado con una misión y con una tarea, y más en estos tiempos finales, Señor, de compartir la información del día del juicio y de muchas verdades, Señor, que son un hecho, Señor, en tu palabra, oh Dios. Y en este programa hemos abordado el tema de la continuidad por siempre de los años, o en algún momento terminará. Sabemos que en un punto pronto llegará, Señor, el final de este mundo. Y ahora tenemos un momento agradable, Señor, donde nuestro hermano Oswaldo nos compartirá un cántico, Señor, espiritual para también elevar nuestro corazón y nuestra alma en agradecimiento y alabanza a ti, Señor. Pedimos y oramos siempre a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gabriel. Ok, Bueno. entonces otra vez este himno se llama Solo un paseo más cercano contigo. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Jesús, límame de todo mal. Estaré satisfecho mientras camino, déjame acercarme a ti. Solo un paseo más cercano contigo.
Concédelo, Jesús, es mi súplica. Caminando cada día cerca de ti, que sea, oh Dios mío, que sea a través de este mundo de trabajo y trampas, con su tristeza y sus preocupaciones. ¿Quién me acompaña mi carga? Nadie más que tú, oh Dios mío, nadie más que tú. Solo un paseo más cercano contigo. Concédelo, Jesús, es mi súplica. Caminando cada día cerca de ti, que sea, oh Dios mío, que sea cuando mi débil vida termine por completo. El tiempo para mí no será más. Guíame con suavidad, con seguridad, a tu brillante orilla del reino, a tu orilla. Solo un paseo más cercano contigo. Concédelo, Jesús, es mi súplica. Caminando cada día cerca de ti, que sea, oh Dios mío, que sea caminando cada día cerca de ti, que sea, oh Dios mío, que sea. Qué Amén. bendición. Qué Amén. bendición, sí. Gracias por eso, Señor. Gracias Solo a Dios. gracias a todos por acompañarnos. Si Dios quiere y nos da vida, como lo dijo el señor Eddie, si Dios quiere y nos da vida, nos veremos aquí la próxima semana. Saludos a Jacob hasta Canadá. Dios, hermanos, a todos los hermanos, que no se me quede ninguno. Dios los bendiga con todas bendiciones posibles y que se haga la perfecta voluntad del Señor. Hasta la próxima semana. Saludos. Sí, me Hasta da. luego. Buen fin, buena semana.